Saludos amigos, mi nombre es Neider Carpio y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los procesos psicosociales y el desarrollo organizacional como parte fundamental de la psicología del trabajo. En primera instancia vamos a tocar dos tópicos fundamentales, como es la motivación y la frustración laboral. Cuando hablamos de motivación en términos específicos, podemos decir que es aquella fuerza interna que hace que el organismo se movilice para la realización de diversos objetivos. Desde la psicología laboral vamos a decir que esta va a depender de factores intrínsecos y de factores extrínsecos, es decir, desde lo interno y desde lo externo. Desde la parte externa va a depender exclusivamente de los estímulos positivos que el hombre recibe del área laboral donde se encuentra realizando sus oficios. Algunas teorías, como la teoría de la motivación y la teoría de la higiene, sostienen que el hombre se va a sentir motivado a medida que va satisfaciendo sus necesidades. Es decir, un trabajador va a sentir motivación por su oficio que realiza a medida que éste vaya satisfaciendo cada una de las necesidades planteadas por la teoría de la motivación. Además de esto, va a sentirse motivado también si el ambiente de trabajo cumple con normas de higiene y es totalmente acorde y agradable para sí. Aparte de la motivación, también vamos a encontrar lo que son las frustraciones. Cuando hablamos de las frustraciones, vamos a decir que son aquellos sentimientos que el trabajador siente, valga la redundancia, sobre unas emociones de insatisfacción, es decir, porque no se han podido lograr cada uno de sus objetivos planteados o porque no llena el trabajo sus expectativas. Una de las características principales que lleva a la frustración al sujeto son los sueldos, la poca pago o remuneración económica que recibe el trabajador. Tenemos también lo que son los maltratos psicológicos y el estancamiento que recibe el trabajador en su área laboral. Por lo menos cuando hablamos desde el punto de vista de los sueldos, vamos a decir y debemos citar el principio estipulado por Fayol, quien expone que todo trabajador debe de recibir un pago de acuerdo al trabajo que realiza, independientemente si este es gerente o independientemente si este es un empleado más de la empresa. Los estímulos positivos, por su parte, relacionados con la motivación, van a promover un crecimiento dentro del ambiente de trabajo y dentro del trabajador como tal. Lo va a llevar a realizar los trabajos de forma más satisfactoria y por ende la productividad de la empresa se va a ver elevada y va a ser un ganar y ganar entre empresa y trabajador. Cuando hablamos de liderazgo, vamos a decir que son aquellas capacidades que tiene un hombre en específico de guiar a un grupo de personas hacia la conducción de un objetivo. El liderazgo esencialmente lo podemos dividir en tres tipos. Vamos a decir que existe el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático y el liderazgo carismático. Cuando hacemos referencia al liderazgo autocrático, decimos que es aquel donde las decisiones son emanadas por una sola persona. En este caso podría ser el jefe o el gerente de una organización como tal. Cuando hablamos de un liderazgo democrático, vamos a decir que es aquel que depende esencialmente de tanto de quien lleva una responsabilidad de jefatura o de gerencia, así como también de sus trabajadores. Y cuando hablamos de un liderazgo carismático, vamos a decir que es aquel que depende de las capacidades y la personalidad de un sujeto para que pueda ser seguido por un grupo de trabajadores. En este sentido vale la pena citar el principio de autoridad de Taylor, quien sostiene que una persona nada más por ser jefe no va a ser seguido, sino que también necesita algunas capacidades o algunas actitudes como el carisma para que reciba la atención necesaria por parte de sus trabajadores.
Vale la pena destacar que dentro de todo proceso de organización vamos a encontrar lo que son los procesos de comunicación. Cuando hablamos del proceso de comunicación dentro de la organización, vamos a decir que son aquellas acciones que se realizan dentro de la empresa para transmitir una información pertinente. Entre los tipos de comunicación organizacional vamos a tener una comunicación ascendente, vamos a tener una comunicación descendente y vamos a tener una comunicación horizontal. Cuando hablamos de la comunicación ascendente vamos a decir que es aquella donde la información viaja de arriba hacia abajo, es decir, de las autoridades hacia sus empleados. La comunicación descendente es todo lo contrario, es aquella donde la información va dirigida desde los trabajadores hacia la gerencia. Y la comunicación horizontal es aquella donde las dos partes se encuentran en iguales condiciones, es decir, tanto la gerencia como la parte de los trabajadores pueden transmitir la comunicación de forma simultánea, sin ningún tipo de limitaciones o de reglas de jerarquías. Esta comunicación organizacional también la podemos enfatizar o la podemos ver desde el punto de vista de cómo los seres humanos utilizan o emplean su inteligencia para comunicarse dentro del trabajo y cómo ésta tiene diversas implicaciones en su desenvolvimiento. Cuando hablamos de inteligencia vamos a decir que es aquella capacidad de razonar, aquella capacidad de síntesis y además aquella capacidad de entendimiento y la capacidad que tienen los seres humanos de resolver diversos problemas a través de un aprendizaje previo. Pero vale la pena señalar que la inteligencia la podemos dividir tanto en inteligencia emocional como en una inteligencia la cual vamos a aplicar en el trabajo. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, vamos a decir que es un conjunto de reacciones o sensaciones que el trabajador debe de aprender a controlar dentro de ese ambiente de trabajo y que está guiado más que todo por su forma de percibir el mundo. Mientras la inteligencia en el trabajo, vamos a decir que es aquella que está guiada por tres factores esenciales, que es el entusiasmo, el compromiso y el valor. Daniel Goleman, uno de los principales autores de la inteligencia emocional, dice que la inteligencia en el trabajo no solamente va a depender de las habilidades de cada persona, sino también va a depender de la estructura anímica que éste tenga. Y en eso vamos a encontrar en primera instancia lo que es el entusiasmo, es decir, las ganas que tiene el trabajador de realizar su tarea y que vayan en concordancia a sus objetivos individuales. También vamos a encontrar el compromiso que tenga con la organización y en esto juega un papel muy importante lo que es el sentido de pertenencia por el área de trabajo de la organización donde se encuentra el trabajador, y también vamos a encontrar el valor que éste le da, o sea, qué valor tiene el trabajo para él en su vida. Si es nada más un espacio para cubrir un horario determinado o si forma parte de su vida, si forma parte de su razón de ser. Una vez conocido lo que es la comunicación organizacional, conocido la inteligencia y tanto la inteligencia emocional y la inteligencia en el trabajo, también debemos de conocer lo que hoy por hoy se conoce desde la neurociencia o desde la rama de la psicología como lo es la inteligencia adaptativa. Cuando hablamos de la inteligencia adaptativa, vamos a decir que es aquella capacidad que tiene el hombre para adaptarse a los cambios. Y la capacidad además que va a depender exclusivamente de la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral hoy por hoy es estudiada por diversas ciencias y nos dice que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a diversos ambientes y a diversos cambios de manera instantánea. Se le llama plasticidad cerebral, neuroplasticidad cerebral, número uno porque están involucradas las neuronas y se sabe que las neuronas son un conjunto de estructuras capaces de enviar y recibir información, y también plasticidad por la forma en que el plástico suele adaptarse a diversos moldes. La neuroplasticidad cerebral permite modificar rutas y utilizar rutas ya existentes. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros podemos conocer el sonido de un pájaro, sabemos que es un pájaro, pero si nos encontramos con un pájaro que nunca hemos visto, vamos a crear una nueva ruta y vamos a utilizar una ruta existente. Vamos a utilizar el potencial de evocación, es decir, el pensamiento. Al ver un pájaro vamos a decir, esto es un pájaro, canta como un pájaro, tiene los colores de un pájaro, utilizando ya esa ruta creada, pero voy a crear una nueva ruta tratando de identificar qué pájaro es.
Así más o menos funciona la neuroplasticidad cerebral dentro del campo laboral y dentro del trabajador como tal, cuando éste se adapta a nuevos cambios proseguidos de forma intencional o no por la empresa. La inteligencia adaptativa, como ya lo dijimos, depende de la neuroplasticidad, y de esto va también a depender de la gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento puede ser definida como, en términos amplios, como el proceso en el cual la organización facilita la transmisión de habilidades. Esta transmisión de habilidades se puede realizar de dos formas. Una forma a través de la utilización de medios, es decir, a través de una información corriente o a través de la transmisión de habilidades. Cuando hablamos de la información, esta se puede realizar dentro de la empresa o fuera de la empresa con otras organizaciones. Por ejemplo, si tenemos en Venezuela una organización que tiene características muy similares a una empresa ubicada en el exterior, en otro país, estas empresas pueden comunicarse entre sí mediante vías electrónicas y compartir diversos saberes y aplicarlas a su vez una en cada uno de los parámetros. Pero la gestión de conocimiento a través de la transmisión de habilidades sí se ve un poco limitada, porque esta va a depender exclusivamente del factor humano, es decir, de las personas a las personas. Las habilidades se transmitirían a través del contacto humano, donde estaría un actor activo y un actor pasivo, quien recibe la información como tal. La gestión de conocimiento va ligada también a lo que hoy por hoy se denomina la gestión de cambio. Cuando hablamos de la gestión de cambio, se dice que es la capacidad de adaptación que posee la empresa, y por supuesto su factor humano hacia los diversos cambios